El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos y es una fecha que nos importa destacar en el programa y nos importa porque hay muchos datos interesantes que pueden salir de ahí, sobre todo datos que tienen que ver con la comprensión nuestra de este sistema, de este enorme sistema y de cómo se conecta con nosotros, o en otras palabras, cómo nosotros estamos conectados con él. El océano cubre más del 70% del planeta, es fuente de vida, tiene una diversidad enorme de vida propia, además produce al menos el 50% del oxígeno del planeta y es fuente de vida, básicamente. Entonces, creo que cada año que pasa tenemos más oportunidad de hablar sobre el océano, de visibilizar sus beneficios, los servicios que nos proporciona y al mismo tiempo también entender las problemáticas que tiene el ser humano con el océano, ¿no? Para eso hoy vamos a hablar con Cecilia Torres. Ella es fundadora de Mingas por el Mar y permanentemente estamos orientados con la fundación para poder entender qué otros abordajes desde el medio ambiente nosotros en La Lupa podemos también tener. Chachi, bienvenida a La Lupa, qué gusto tenerte en un día como hoy. Hola Clarita, un gusto como siempre estar en este programa. Me siento como en casa siempre que vengo. Bueno, esta es tu casa, tú sabes. Esta es, sino que hay momentos en los que estamos más cerca y hablamos más veces y otras veces donde estamos un poquito más alejadas, pero hoy es una fecha importante para todos y especialmente para ti y la fundación que tú diriges, ¿no? Estamos hablando del océano, parte fundamental del planeta y de nuestra vida. Entonces, ¿te parece si arrancamos entendiendo por qué es que tú consideras que hoy es importante hablar sobre esto? Pienso que es importante porque el darle un día simbólico al océano hace que muchas personas que tal vez no piensan en el océano diariamente se empiezan a hacer preguntas, buscan respuestas, asisten a estos eventos ahora virtuales. Inclusive hay el día de hoy muchos eventos de ciencia a los cuales puede asistir cualquier persona, no necesariamente tienes que ser científico o ser profesor para asistir. Entonces yo creo que es importante honrar el océano por todo lo que mencionaste hace un momento. Definitivamente es fuente de vida. Muchas veces estando, por ejemplo, en la sierra, si vivimos en la sierra o vivimos en algún lugar lejos del océano, nos olvidamos de la importancia de estos ecosistemas. Entonces, yo creo que a pesar de que yo soy de la idea de que siempre hay que pensar en el océano y que siempre deberíamos estar hablando de él, está bien que haya un día en el cual podamos tener un poco una oportunidad para que nuestro mensaje llegue a más personas. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Chechi, pero en los últimos años yo podría decir que tal vez 3, 4, 5 tal vez, se visibiliza más lo que pasa con el océano, se han visibilizado un poco más los problemas que surgen alrededor del mar, de las aguas en general, ¿no? De las fuentes hídricas, no solamente del océano, entre ellos la contaminación de plástico, entre ellos la pesca ilegal. Últimamente se ha hablado mucho en el último año, sobre todo sobre la protección de la Reserva Marítima de Galápagos, sobre el cual hay un debate y hay un tema ahí que está como en un pico importante, sobre la pesca de tiburones para la venta de sus aletas, en donde también sabemos que Ecuador es un lugar en donde suceden estas cosas, la anidación de tortugas, la falta de respeto de los lugares para anidar tortugas. Entonces, me gustaría que con este concepto de entender esas problemáticas, tú nos puedas ayudar a darnos cuenta, a todos los que estamos aquí conectados contigo, de qué hay más allá del plástico, ¿no? No es solamente el plástico y el océano, sino qué más hay. Y si estás de acuerdo con que se empieza a hablar un poco más, y si los medios le dan más cabida, y si la gente lo empieza a entender un poco más. Bueno, yo pienso que sí se está hablando mucho más de estos problemas. Considero también que las redes sociales son de gran importancia para poder evidenciar más que el tema oceánico o el tema de conservación marina o el tema de contaminación de playas, es la veeduría ciudadana. El ciudadano se está sintiendo cada vez más la responsabilidad de reportar si algo no está bien. Y eso es muy, muy bueno. Yo me acuerdo que
antes, cuando recién empezó la iniciativa Amigas por el Mar, cuando recién empezábamos a tener redes en las cuales evidenciábamos estas cosas, no era muy común que el ciudadano se involucre de esta manera. Pero ahora yo sí me atrevería a decir que la veeduría ciudadana en Ecuador está tomando más fuerza. Inclusive ahora hay iniciativas, están por lanzarse iniciativas digitales para poder hacer denuncias de las cosas que no solamente involucran al océano, sino también tráfico de vida silvestre, pesca ilegal, contaminación no solamente de playas, porque acuérdense que el tema de las mingas empezó en las playas, pero ahora las hacemos también en ríos, en manglares, en lagunas, y es bastante inquietante ver que este tema de la contaminación no solamente se está dando en la costa, es algo que se está dando a nivel general. Inclusive si caminas en las calles te das cuenta que la basura de vereda es algo que ya lo vemos como natural, pero en realidad estos empaques plásticos, estas colillas, toda esta basura, todos estos desechos que generamos los seres humanos nos están invadiendo de manera bastante importante. Y de ahí el tema de pesca ilegal, el tema de conservación marina en general ha tomado bastante fuerza ahora, más que nada porque hay más información. Tú te enteras, que antes no te enterabas, que una especie es protegida o que una especie está en peligro de extinción o que, por ejemplo, hay una especie específica que debemos proteger porque su ciclo de reproducción es muy lento. Temitas que tal vez se hablaban muy internamente entre biólogos, yo les digo siempre, estos grupos elitistas de científicos que se sientan a discutir, a escribir papers y a buscar soluciones, pero definitivamente esto es un problema tan global que en realidad todos debemos estar involucrados. O sea, esto no es un tema solo de los científicos, solo de los ministerios o de los gobiernos o solamente de las fundaciones o las ONGs. Esto es un tema que debe preocuparle hasta la madre de familia que ve que su hijo tiene 5 años y que tal vez no vaya a conocer la playa o no vaya a poder ser capaz de bucear en un espacio donde haya vida marina. Entonces, también las redes sociales, siempre lo he dicho, está el lado oscuro de las redes sociales y está el lado también que es como el lado brillante que nos ayuda también a conectar personas. Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de hacer ya a partir de todos estos años que hemos estado trabajando en activismo. Yo me acuerdo que ya van a ser 12 años desde que yo salí a las calles a quejarme por el aleteo con Andrea González, Klaus, bueno, estos son los 2 nombres que me recuerdo ahora, pero en realidad éramos chiquitos, o sea, éramos pelados que estábamos como que súper inconformes con lo que estaba pasando, pero no es que podíamos mandar una carta, no es que nadie nos estaba tal vez ni siquiera atendiendo, estábamos gritando en la 9 de octubre y ahí quedaba. Pero ahora, si vemos hacia atrás y vemos lo que está pasando ahora, somos las mismas personas, tal vez, pero nos hemos unido con más personas de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Galápagos, en un frente fuerte que cada vez es más unido. Entonces, eso también es importante. Yo pienso que las redes sociales nos han ayudado a evidenciar y a conectar con personas, inclusive, Clarita, de otras partes del mundo. Imagínate que ahora, con el tema de la protección de la raya águila, que yo siempre te la he comentado, que esta es una especie que me encanta y que tengo como mucha afinidad, o sea, la veo y no sé, despierta en mí algo, ¿ya? Es una cosa hermosísima. Cuando nosotros logramos protegerla, esta protección era pensada, digamos, a nivel local. Ahora ya estamos formando parte de una red regional de México, Costa Rica, de estudio de esta raya águila, de ciencia ciudadana sobre esta raya águila y sobre cómo podemos protegerla a nivel regional. Entonces, fíjate que esto no podía ser posible si no teníamos las redes sociales. ¿Cómo me enteraba yo que existía Ethos o cómo se enteraban ellos que existíamos nosotros? Totalmente. Entonces, en realidad este día es como para celebrar que definitivamente tenemos un frente fuerte nacional que está trabajando y es de veeduría ciudadana y ya se está sentando a conversar con el gobierno actual y ya se están poniendo sobre la mesa temas bastante importantes de conservación marina. Bueno, eso que tocas también es importante porque no se trata solo de, como lo decías hace 12 años, salir a la calle y reclamar, sino que ahora tal vez hay mayores puentes para llegar a la asamblea. Tú misma has sido promotora junto con un grupo de personas, de cambios importantes para ver si la legislación puede mirar un poco más esta protección, no solo de los océanos, sino del medio ambiente en general. Entonces, si puedes, cuéntame un poco más cómo es ese proceso y en qué anda
¿Avanza o no avanza? ¿Son lentos los pasos? ¿Cuáles son las formas en que la gente también puede ser parte de esto? Los procesos son lentos, no te voy a mentir, pero al menos hay la apertura. Entonces, si comparo lo que yo pensaba antes con lo que pienso ahora, antes yo pensaba que el gobierno no quería ver esto o que tal vez las autoridades no quieren ver estas cosas o que por malos no hacen algo. Pero en realidad es la desinformación, es poderosísima, la ignorancia de los temas. Porque claro, tú no puedes pretender que una persona que está en un cargo específico sepa todo. Entonces, por eso es tan importante la labor de las ONGs y de la ciudadanía en general, porque ayudamos a que este bien común, a que estos proyectos realmente se ejecuten. Entonces, nosotros, por ejemplo, con lo de la Raya Águila, fue un acuerdo que se pudo firmar en el 2019, pero imagínate que recién en el 2021, este año, logramos socializar y hacer charlas a pescadores, pegar afiches en todas las caletas pesqueras y en todos los mercados de mariscos para que se sepa sobre la conservación de esta especie y las sanciones que tendría la embarcación o el pescador que comercialice o que capture esta especie. Entonces, ya se está hablando inclusive de una protección ya más profunda a ciertas especies que se están pescando incidentalmente, a pesar de que están en listas internacionales de peligro de extinción o en vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué se da lento? Muchas veces porque hay mandos medios o cargos medios que no facilitan las cosas. Pero cuando tú das con un cargo medio que sí facilita las cosas, créeme que esto fluye impresionantemente. O sea, definitivamente el tema del interés político, el interés de esa persona que está en ese cargo es la persona que tiene, digamos, la responsabilidad de delegar y de hacer que las cosas funcionen. Si eso sucede, funciona bastante bien. Y lo mismo está pasando con las regulaciones de plásticos de un solo uso, con las ordenanzas municipales. Se quedan en papel, pero de ahí para que se ejecuten, para que realmente tomen, se las pueda, digamos, ver, se puedan ver resultados, toma un tiempo. Pero por lo menos ya se tiene en papel algo que puedes tú tomarlo como un instrumento para exigir algo. Entonces, claro. Por eso, por ejemplo, ahora con el tema esto de la pandemia y las sesiones virtuales, la misma asamblea, las sesiones las hace en Zoom. Entonces, si tú solicitas que te den audiencia y tú puedas ir a exponer un tema, lo puedes hacer como organización, por ejemplo. Entonces, claro, este tipo de cosas yo sentía que antes no eran tan fáciles. Y sobre todo que hay más, como tú dices, el frente es más fuerte, ¿no? Antes tal vez eran 2, 3, 4 personas aisladas y los esfuerzos aislados son menos poderosos, son menos potentes. Entonces hoy en día seguramente una solicitud de un frente como el de Mingas o como Activismo y otras fundaciones que se unen, Amiguitos del Océano, etcétera, se van uniendo. Pacífico entonces ya... Libre. Pacífico Libre, que empiezan a levantar la voz, pues ya es más difícil ignorarlos, no es tan fácil ignorarlos, y como tú decías, las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Ya se puede denunciar por redes sociales este tipo de situaciones, como de ignorar ciertas problemáticas. Ahora, no sé qué tan eficiente esté siendo la denuncia del ciudadano común. Por ejemplo, hace un mes y medio, yo me acuerdo que retuiteé un tweet de mi hermana que estaba viendo cómo había contaminación en las playas en Salinas. Hicimos la denuncia, tuiteamos, hicimos ruido, no pasa nada, digamos, ¿quién te responde? En esa época todavía no había el cambio, ¿no? Ahorita ya pues hay un nuevo gabinete, seguramente hay nuevas formas también de comunicarlo, pero históricamente, ¿cómo has visto tú que el ciudadano, tú hablas de veeduría ciudadana, entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos realmente involucrarnos y denunciar pequeñas cosas? Porque finalmente las pequeñas cosas son un montón de pequeñas cosas son las que están impactando, o sea, un montón de mascarillas en el océano, un montón de tapitas, un montón de botellas, un montón de contaminaciones pequeñitas son finalmente lo que suma, es decir, todo suma, no tengo que esperar una noticia de que un buque se derramó petróleo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a tener un evento a las 7 de la noche, pueden entrar tanto a Amigas por el Mar como a Pacífico Libre y como a una nueva iniciativa que se llama Animalia,
Animalia es una aplicación que va a ser lanzada para poder hacer denuncias ambientales. Sí hay unos procesos bastante engorrosos que no permiten que el ciudadano pueda denunciar de manera óptima algo, ¿no? Muchas veces inclusive es mucho más fácil tener el contacto de algún director zonal o algún inspector de alguna zona específica para que vayan a hacer una inspección o que vayan a revisar qué está pasando. Pero en realidad no debería ser así, o sea, tanto la policía ambiental como las autoridades deberían tener algún tipo de sistema más eficiente. Entonces, el día de hoy tenemos de invitada en este webinar a la directora zonal de Guayas, del Ministerio del Ambiente, que nos va a explicar de cómo pueden ser estos procesos. Entonces sería súper interesante que se conecten, si no vamos a estar pasándole live en el Facebook de Animalia, que es esta nueva iniciativa que les vamos a contar el día de hoy. Perfecto, entonces, ¿a qué hora es esto? A las 7 de la noche. Pueden inscribirse en el link que está en la bio de Animalia, Animalia EQ. Perfecto, entonces vamos a buscar ahorita Animalia para ver si también ahorita sacamos la imagen en las redes y que las personas se conecten a las 7. Si alguien no se alcanza a conectar a las 7, ¿va a quedar grabado esta sesión en el Facebook? Sí. Va a quedar grabado en el Facebook de Animalia. Listo, ok. Ese sería como un inicio para saber cómo la gente puede empezar a denunciar con mayor facilidad a partir de ahora. Sí, tenemos que usar tecnología. Ya a estas horas del partido no tener un proceso ordenado, eficiente de denuncias ambientales es inaceptable, porque en realidad, como te decía, no podemos solamente pensar que las autoridades y sus inspectores van a poder abarcar todo lo que pasa, pero si la ciudadanía tiene herramientas para poder también denunciar, es muy, muy, muy poderoso. Nosotros hemos tenido muchos casos de denuncias de diferentes cosas. Y claro, si se puede denunciar algo y es efectiva la denuncia y se hace algo al respecto, esto queda como un ejemplo para que no se sigan cometiendo estas infracciones. Inclusive a veces es por pura desinformación. Puede ser que un pescador no tiene ni idea que esa especie no se puede capturar. Entonces, el tema de socializar bien los acuerdos ministeriales es algo que también espero que este gobierno lo sepa hacer mejor, porque sí, en papel el papel aguanta todo, pero de ahí, ¿qué puedes hacer tú con un acuerdo ministerial que no se socializa? No, imagínate, si nos estás diciendo que los mismos pescadores no saben qué especies pueden y qué especies no pueden pescar, no tiene ningún sentido. No tiene Muchas veces. Por ejemplo, en la raya águila, yo me acerqué a algunos pescadores a preguntarle y ellos no tenían idea. Entonces, bueno, a mí me ha pasado que yo estoy en la playa y están los pescadores con sus redes y pescan peces y pescan botellas, fundas, y yo voy sacándolos con ellos y le digo, por favor, ustedes no pueden tener estos plásticos aquí, y lo que hacen es sacarla de la red y botarla otra vez al mar. Entonces, ¿cómo es posible que haya esa falta de conciencia e información? No se pueden juzgar por malos, se pueden juzgar por ignorar, ¿no? Sí, pues por falta de conocimiento. En realidad no tienen idea, no tienen idea y son buenas personas. Seguramente habrán malas personas también, en todos lados hay buenas personas y malas personas, pero con los que yo me he topado y con los que he podido conversar, básicamente no tienen idea y se asustan. Y también están conscientes de lo que está pasando, porque ellos están viendo que antes llegaban con 5 cubetas llenas de pesca y ahora llegan con una. Entonces, el océano está enfermo. O sea, está bien que lo celebremos el día de hoy, pero que sea también una excusa para repensar lo que estamos haciendo, porque en realidad cada ser humano, el hábito que tiene diario también afecta a los cuerpos hídricos, no solo al océano, pero recordemos que lo que yo boto en la sierra, en el río, va a llegar finalmente al mar. Entonces está todo completamente conectado, todos estamos conectados. Claro. Y miren que esta pandemia nos demostró eso. O sea, no, y unido a eso que dijiste de que lo que botas en el río termina en el mar, lo que boto en mi casa termina en el río. O sea, es así, es como lo que no selecciono correctamente en mi casa termina en el estero, termina en el manglar, termina en el río, termina en el mar. Realmente nos cuesta mucho, como sociedad lo digo, comprender que todo arranca realmente desde nuestros hábitos en casa.
pero esos hábitos en casa muchas veces son difíciles de tomarlos si ahí no hay una política pública atrás que te lo regule, porque ya sabemos cómo somos una especie humana muy compleja y muy facilista también, entonces es difícil reciclar, es difícil seleccionar, es difícil esforzarse por cuidar el planeta, pero no nos damos cuenta que el papel plástico que estoy botando en la basura de mi casa va a terminar en el océano y que la mascarilla también, ¿no? Son cosas Exacto. que hay que conectar. También conectar también con la idea de que los temas ambientales son de salud pública también, Correcto. porque no es solo de los ambientalistas y también es un tema de ahorro. Hay ciertos hábitos que te traen un ahorro. Pero claro, ahí hay que evaluar, porque la vida que tengo yo, que tienes tú, Clarita, no es la misma vida que tienen otras personas. Cada persona tiene sus hábitos, su forma de consumo, su Y sus presupuesto, prioridades, correcto, sí. sus prioridades, porque por ejemplo es algo que también hemos evaluado muchísimo. Tú no puedes empezar a hablarle de conservación a una persona que no tiene ni siquiera los servicios básicos Correcto, o que no correcto. tiene estabilidad laboral. O Así sea, es. Esa es no es súper una importante preocupación para ellos, su preocupación es comer el día y tener agua comer, potable, que así es. sus niños tengan comida, Exacto. que no se, o sea, no tienen seguro nada. Entonces, Ecuador definitivamente es un caso bastante particular porque es un lugar muy biodiverso, tenemos mucho que proteger, pero lamentablemente la naturaleza se ve la mayoría de veces como un recurso para explotarlo, porque obviamente por sobre todas las cosas está lo económico. Entonces, esperemos también que este gobierno que habla de una transición ecológica realmente la aplique, porque si ese es el norte, estamos muy bien. Porque si pensamos que solamente vamos a tapar huecos y a solucionar cosas con curitas, no vamos a lograr nada. Esto tiene que ser una transición. Ecuador, por suerte, tiene muchos recursos para realizar esta transición. Va a ser duro, a todos nos va a tocar sacrificar cosas, pero es la única manera de que nuestro desarrollo sea sostenible, porque si no, siendo un país tan hermoso y tan biodiverso, la verdad es que somos tenemos una responsabilidad muy fuerte encima, porque no todos los países del mundo tienen los recursos que tiene Ecuador, en realidad. Solo que Totalmente. tampoco, pero muchos de ellos no tienen la pobreza que tiene Ecuador. Entonces también yo la verdad es que felicito a todas las personas que se lanzaron a ser ministros, el presidente, porque en realidad es compleja la situación. Y esperemos que les vaya bien. Y desde las ONGs y desde las fundaciones y la sociedad civil tenemos que seguir presionando y evidenciando y ayudando a que las autoridades hagan bien su trabajo. Bien, Chechi, gracias por compartir con nosotros tu quehacer, tu pasión, tu don, tu don por la naturaleza y por el mar, tus conocimientos y también muchas veces tus contactos, pues te digo, Chechi, quiero hablar de esto y tú me compartes, es parte de la confianza que hay entre La Lupa y Mingas por el Mar y yo te agradezco mucho eso porque para La Lupa es una misión importantísima generar conciencia de la protección hacia el medio ambiente, hacia la biodiversidad y hacia el planeta que nos sostiene. Entonces te agradezco mucho y hoy estaremos conectados a las 7 p.m. al Facebook o al Zoom, cualquiera de los dos, ahí estaremos. Increíble, Clarita. Bueno, y más que nada les agradezco porque siempre ustedes nos ofrecen este espacio para poder hablar de estos temas, ¿no? Podríamos hablar mucho, Eh, mucho más. sí, Tú sabes. sí, Sí. yo sé que antes estábamos más, pero ya, No, yo vamos a todo el retomar tiempo estoy seguro. hablando, yo todo el tiempo estoy ahí, Chechi, Yo tranquila. sé, No te preocupes, que la yo misión la sé. tenemos. Así que bueno, celebremos este Día del Océano y gracias por siempre ser parte de este camino del desarrollo hacia la sostenibilidad. Muchas gracias, Clarita, y gracias a todos los oyentes.
La